Hola amigos, en este vídeo vamos a ver algunas imágenes y fotos antiguas, sobre todo de la década de los 80, que me ha parecido bien compartirlas con todos vosotros para ver un poco cómo era el mundo del Go antes de la era Internet, cuando solo se podía jugar al Go en persona y había que gastarse un dinero para ir a jugar a los torneos. Vamos a ver primero algunas imágenes de Bilbao. Después veremos algunas imágenes del resto de España y finalmente veremos algunas de Europa. Esta es la primera publicación sobre Go que apareció en un periódico de Bilbao. Se vio gracias a un periodista del Correo, Jesús Miguel Madariaga, que había sido profesor mío en el bachillerato. Se publicó en una sección del Correo que se llamaba Escolar. El texto lo elaboré yo y el dibujo del artículo se tomó de un póster que yo le di a Madariaga y pusieron en lugar de a esta persona con gafas a uno con una boina. El póster procedía de Linz, Austria. Y este es el primer torneo de Go de Bilbao, que se jugó en octubre de 1987. El cartel fue patrocinado por la entonces Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y básicamente jugaron los niños a los que yo enseñaba en el colegio Luis Briñas de Santuchu, algunos jugadores del club de Go Bos Batean, y fuera de Bilbao asistieron de Madrid y Barcelona con los japoneses encabezados por el maestro Masaru Mikami, a quien vemos en esta foto jugando partidas simultáneas. Aquí vemos al señor Watanabe entregando un trofeo. El evento tuvo repercusión en la prensa. Aquí vemos algunos de los participantes y en 1988 nuevamente un periódico de Bilbao publica otro artículo sobre Go. En la foto vemos nuevamente a Mikami jugando simultáneas. Aquí vemos a mi amigo Kin, con el que aprendí mucho, sobre todo a luchar, pues ya se sabe cómo es el estilo coreano. Y en 1992 tuvo lugar el acontecimiento más importante de Go en Bilbao por aquella época. Se jugó el Campeonato de España de Go. Patrocinó el Ayuntamiento de Bilbao y se jugó en el Centro Cívico La Bolsa, en pleno casco viejo de la villa. Ese año el campeón de España fue Joan Pons. Se hizo un folleto divulgativo y el evento tuvo una pequeña mención en la prensa. Dejamos Bilbao y nos vamos a Sevilla. Allí se jugó el Campeonato de España en 1985 y allí fuimos varios desde Bilbao. Ese año el campeón fue Alberto Amador. Apareció un pequeño artículo en prensa con la foto de Ambrosio Guanampo, que fue el autor del primer libro de Go en castellano y que falleció recientemente con más de 90 años. En 1986 el Campeonato de España se jugó en Madrid. El campeón fue Paco García de la Banda, que fue campeón en 8 ocasiones. Ahora vemos el folleto informativo de un torneo de Go de Madrid. A este torneo y a algunos más fuimos algunos bilbaínos. También participamos en algún torneo de Barcelona. En Barcelona suele jugarse en febrero y en Madrid en mayo. Los folletos informativos del torneo de Barcelona eran bastante originales. Y aquí vemos la portada de la revista Cercado, la número 1 de 1987, elaborada por la AEGO. Y en la foto vemos
al campeón de España del 86, Paco García de la Banda, con su copa de campeón. En 1989 tuvo lugar en Madrid un importante evento de Go. Se jugó una de las partidas del torneo Onimbo entre dos profesionales, Takemiya y Chochi-kun. Durante el evento hubo sesiones de simultáneas. En la foto aparezco yo a la izquierda, a mi lado está Alberto Amador y a su izquierda Paco García de la Banda. Hubo sesiones públicas para enseñar a jugar al Go y hubo bastante participación. También el entonces rey Juan Carlos concedió una audiencia a los jugadores y al embajador de Japón en España. Se publicaron pósters, manuales para aprender a jugar al Go y un folleto con instrucciones para el tablero de 9×9. Salimos de España y empezamos por los congresos europeos de Go. El primero en el que yo participé fue en el de Grenoble en 1987, en Francia. También estuve en Hamburgo en el 88. En ambos aprendí mucho sobre Go. Aquí vemos algunas de las fotos que tomé en el Congreso de Hamburgo. Y ahí vemos a Otake Kideo, profesional japonés. No aprendí tanto en Namur en el 91, que fue más un viaje turístico. Y no asistí al de Canterbury en el 92, una lástima. Vemos ahora algunos torneos de Go europeos, de los que recibí información. Estuve varios años en el torneo de Toulouse, me pillaba cerca de Bilbao, estaba muy bien organizado. No pude asistir al de Montpellier, también pillaba más lejos. Y tampoco estuve en el torneo de Saint-Flour. Fue una lástima porque parecía un torneo muy atractivo, tanto por la organización como por el lugar. Esta es la revista francesa de Go. Y aquí la foto de esta revista corresponde a un momento del Congreso Europeo en Grenoble del 87, donde vemos algunos de los jugadores más fuertes de Go europeos en aquel momento. Tampoco pude estar en Ginebra, en Suiza, donde cogieron la imagen del pensador de Rodin. Y sí estuve en el torneo de Londres, que se jugaba a final de año. Estaba muy bien organizado, con un gran ambiente. Y aquí en la portada de la revista aparece Matthew McFadden, que fue campeón de Europa en Grenoble y algún año más. Un gran tipo. Espero que estas imágenes hayan servido para evocar buenos recuerdos a quienes ya jugaban al Go por esa época y mostrar, desde la óptica de un bilbaíno, algunas pinceladas del mundo del Go de hace más de 30 años.